Gurdjieff y la psicología moderna, por Robin Skinner. Autor, médico y psiquiatra. Contribuyó a desarrollar en Inglaterra las terapias familiares y grupales. Sus libros todos incluyen la exploración en este tema. Nunca conocí a Gurdjieff, y aunque mi vida cambió profunda y favorablemente a través del contacto con su obra, creo que mi habilidad para utilizar lo que él proponía ha sido probablemente demasiado limitada, comparada con la de otros, para merecer una contribución en un sentido personal a la realización de este libro. Lo que puedo ofrecer es describir el impacto que él tuvo en mi actividad profesional, con la esperanza de que desde mi punto de vista pueda decir algo de interés sobre la manera en que sus ideas se relacionan con las teorías psicológicas modernas. Mi encuentro con las ideas de Gurdjieff. Poco tiempo después de comenzar mis estudios de psiquiatría, cuando aún era un agnóstico comprometido con una filosofía humanista de amplias miras, y escribía para el Rationalist anual, una amiga me prestó un ejemplar de Fragmentos de una enseñanza desconocida de Ouspensky. Me interesé en su exposición de las ideas psicológicas de Gurdjieff, las cuales estaban de acuerdo con el conjunto de mis observaciones y no contradecían en nada lo que yo comprendía en ese entonces. Más bien enriquecían mi comprensión. Además, compartía el enfoque científico dado al tema en su conjunto y que consistía en verificar todo y luego aceptar o rechazar la proposición únicamente en función de los resultados alcanzados. Pero me desanimé ante los diagramas y las ideas cosmológicas, que entonces no tenían ningún sentido para mí, y devolví el libro sin haberlo leído por completo. Lo mismo sucedió un año más tarde, cuando mi amiga volvió a sugerirme su lectura a propósito de algunas preguntas que yo había planteado. Se lo devolví nuevamente después de haber leído solo una parte y por las mismas razones. Algunos meses más tarde, participé como sujeto voluntario en una investigación sobre los efectos de una droga alucinógena del tipo de la mescalina, el LSD, recién descubierta y que sería utilizada más tarde en tratamientos psiquiátricos experimentales. Tomé la droga en compañía de otros 5 voluntarios, también psiquiatras en formación, todos reunidos en la misma habitación. La mayoría de mis compañeros sufrieron perturbaciones alucinatorias paranoides, pero yo tuve la suerte de experimentar una visión de un universo ordenado y de múltiples niveles. Tuve la impresión de haber comprendido una verdad fundamental y profunda, y pedí a la persona que supervisaba el experimento que anotara la descripción que yo hacía. El efecto de la droga duró varias horas. Cuando se atenuó, supe que, entre comillas, la verdad profunda que había descubierto era esta: todo es exactamente como es, solo que más. Cómico. Pero en verdad no era una mala descripción inicial de un estado más consciente en el que la mente se expande para percibir más realidad. Pero aunque no pude recordar claramente y en detalle la experiencia vivida bajo el efecto de la droga, desde entonces he conservado la certidumbre de haberme encontrado con una verdad más profunda. Las percepciones vividas continuaron en forma moderada alrededor de 2 semanas. Por ejemplo, los muros engastados de sílice de la iglesia local parecían incrustados de piedras preciosas centellantes. Pero no tenía ningún deseo de tomar la droga nuevamente, convencido de que, aunque la visión de un mundo donde todo está relacionado y todo tiene significado era correcta, y que estábamos separados de él solo por la naturaleza limitada de nuestra percepción habitual,
La experiencia bajo la influencia de la droga había sido como una visión de un territorio distante desde la cima de una montaña. Ser conducido nuevamente a la cima de la montaña no me permitiría acercarme más a ese territorio y tendría que descender otra vez al nivel ordinario si deseaba abrirme un camino hacia él. Después de esta experiencia recordé el libro que me habían prestado y le pedí a mi amiga que me prestara fragmentos de una enseñanza desconocida por tercera vez. Aunque las ideas cosmológicas me seguían pareciendo incomprensibles e inadmisibles, ya no sentía la misma resistencia hacia ellas. Tenía que aceptar a partir de entonces que existían aspectos del mundo que carecían de explicaciones o de mapa, y que encontrarlos era de vital importancia. Experiencia de las teorías psicológicas modernas. Esta apertura de mi mente ocurrió a la mitad de mis estudios en el Instituto de Psiquiatría y en los hospitales asociados de Bethlehem Royal y Maudsley, que forman el centro principal de estudios psiquiátricos de Gran Bretaña. Aquí debo decir algo sobre este aspecto de mi vida, de manera que el lector se haga una idea de mi experiencia y orientación, con el objeto de poder realizar algún tipo de juicio sobre mi posible sesgo profesional. Sería justo decir que mis intereses y experiencia han sido inusualmente amplios. Mi formación básica en psiquiatría general se realizó bajo la influencia de Maudsley, que preconiza la confrontación de los estudiantes con la mayor variedad posible de ideas y métodos, de manera que cada uno pueda decidir sobre la validez de cada uno y escoger los que parezcan ser más creíbles. Luego pasé 9 meses en un departamento de investigación bajo la dirección de un distinguido profesor de fisiología, estudiando las funciones cerebrales a través de experimentos en animales. Después seguí un curso de psiquiatría infantil. Simultáneamente comencé mis estudios de psicoterapia, a cargo de varios profesores. Estaba consciente de que todo esto era una especie de torre de Babel, y en lugar de escoger una escuela de pensamiento específico, estudié y puse en práctica tantas como pude. Comencé siendo un hipnotizador autodidacta del hospital. Luego experimenté el behaviorismo. Después estudié y apliqué sucesivamente ideas de los neofreudianos norteamericanos, Horney, Fromm, Sullivan. Luego las ideas de Jung. Posteriormente, las ideas freudianas clásicas. Después, las recientes modificaciones realizadas a estas por la escuela inglesa de Melanie Klein y muchísimos otros métodos que dejo de mencionar. Después de aplicar inicialmente estos métodos en el tratamiento de individuos, me interesé en la psicoterapia de grupo por su gran capacidad y habilidad para descubrir y corregir las percepciones distorsionadas del terapeuta y las de sus pacientes. Esto me condujo a experimentar con la terapia familiar, el tratamiento de los miembros de la familia considerados como un grupo, en la que fui uno de los principales pioneros en Gran Bretaña y el primer presidente del Instituto de Terapia Familiar de Londres. A estas actividades debe sumarse el trabajo realizado en instituciones tales como escuelas y compañías, y en la iglesia, donde mi esposa y yo dirigimos grupos para obispos de la Iglesia de Inglaterra y sus esposas. Mi enfoque a lo largo de todas estas actividades era extremadamente crítico, primero dudando de todo y luego asimilando una proporción considerable de las ideas de Freud, Klein y otros, cuando eran verificadas durante el trabajo clínico de una manera tan clara que no podían seguir rechazándoselas. La mayoría de la gente sabe que en el campo de la psicología y de la psiquiatría está dividido por desacuerdos y conflictos entre estas diversas escuelas. Desde un comienzo tuve la impresión de que esto se debía principalmente a
luchas, entre comillas, políticas para obtener poder y prestigio, y a un intento de los seguidores de cada una de las escuelas por evitar la incertidumbre y la confusión mediante una adhesión a un rígido sistema de creencias, como sucede en las sectas religiosas. Cuanto más lograba comprender estos enfoques diferentes, más parecían transmitir diferentes aspectos de la verdad sobre los niveles ordinarios del funcionamiento humano. Descubrir un patrón común en estas diferentes teorías expresadas en lenguajes diferentes se convirtió en el trabajo al que dediqué mi vida. Y esto lo he expuesto en 3 manuales y el intento más extenso y abarcante en los conocidos libros escritos en colaboración con mi amigo John Cleese en 1984 a 1993. Experiencia de la enseñanza de Gurdjieff. Todo esto es mi calificación para hablar de mi profesión. ¿Qué se puede decir de mi experiencia con el trabajo de Gurdjieff? Después de mi experiencia con el LSD y mi relectura de fragmentos de una enseñanza desconocida, la amiga que me había prestado este libro me llevó al grupo Gurdjieff en el que ella participaba, pero después me invitaron a asistir a las reuniones de un grupo cuyos miembros se habían reunido a lo largo de los años en torno al doctor Maurice Nicoll, antiguo médico y psiquiatra, alumno de Gurdjieff. Nicoll había muerto pocos años antes, pero las reuniones seguían siendo organizadas por un comité de sus alumnos y poco después, junto con mi esposa Prudence, que había sido alumna de Nicoll y a quien conocí en esta organización, comencé a pasar cada fin de semana durante varios años y en compañía de otras 20 personas reconstruyendo una finca de estilo isabelino. Después, muchos antiguos alumnos del grupo de Nicoll, incluyendo a mi esposa y a mí, pasamos a formar parte de la Sociedad Gurdjieff, un grupo más grande dirigido por personas que habían sido alumnos de Gurdjieff en Francia. Además de las reuniones semanales, este grupo realizaba movimientos y reuniones de trabajo los fines de semana, reconstruyendo una fábrica en el campo donde la investigación sobre artesanía se convertía en un vehículo para el estudio de sí. Relación con el método científico. ¿Qué me atraía hacia esa enseñanza más que hacia una tradición espiritual convencional? La búsqueda de una mayor comprensión de mí mismo y del mundo había comenzado hacía mucho tiempo, desde cuando era piloto en la Royal Air Force durante la Segunda Guerra Mundial. Me había interesado en la filosofía, luego en la filosofía de la ciencia, la epistemología y la semántica, estudios sobre la manera de verificar y asegurarse de la verdad de nuestro conocimiento y sobre la manera de transmitirlo sin distorsiones. Cuando aún era un estudiante de medicina, esta búsqueda me había llevado a unirme a un pequeño grupo de filósofos y científicos de alto nivel, entre los cuales figuraba Bertrand Russell, A.J. Ayer, Karl Popper y otros, con el fin de estudiar las relaciones entre estas disciplinas. Debido a estos antecedentes, era algo muy atractivo para mí la insistencia de Gurdjieff con respecto a que el trabajo está fundado en la comprensión y que debemos verificar todo por nosotros mismos. Me impresionó su total compatibilidad con la metodología científica tal como yo la comprendía a través de mis estudios anteriores. No quiero decir que todo aquel relacionado con esta enseñanza adopta una actitud similarmente abierta y crítica, pero no hay discusión en cuanto a que el mismo Gurdjieff y aquellos de sus más experimentados alumnos que llegué a conocer exhibían un enfoque científico al menos tan riguroso como el de los científicos modernos,
y más riguroso que el de los muchos otros que tienden a asirse de sus ideas presentes y se resisten a un cambio radical y revolucionario. Las ideas psicológicas de Gurdjieff. Antes de tratar la relación de las ideas psicológicas de Gurdjieff con la psicología moderna, es necesario establecer, en primer lugar, una clara distinción entre los aspectos de la teoría psicológica basados en algún tipo de prueba objetiva, obtenido ya sea a través de experimentos o al menos sustentada por observaciones clínicas, y los aspectos que no se derivan de la prueba objetiva, sino que solo reflejan cabos sueltos o prejuicios de parte del psicólogo. Así, las teorías freudianas sobre la sexualidad infantil y el complejo de Edipo están basadas en la clara evidencia clínica. Como yo bien sé, después de haberme resistido durante varios años a aceptar su validez hasta que el juego espontáneo de los niños bajo la terapia me forzó a aceptarla. Además, la teoría freudiana también explica claramente las razones por las que yo, al igual que tantos otros que se resisten a aceptar esta observación de Freud, pude negarme durante tantos años a ver la evidencia que tenía ante mis ojos. Por otro lado, la negativa de Freud para reconocer la validez de la experiencia religiosa y su explicación de esta como una necesidad humana de dependencia y una utilización de fantasías que colman nuestros deseos para satisfacer dicha necesidad, están basadas en una resistencia similar de parte suya, que en este caso funciona en contra de la percepción de la experiencia espiritual en lugar de la experiencia sexual. La opinión de Freud con respecto a la religión como una fantasía confortadora puede ser verdad en el caso de muchas personas, pero él selecciona claramente esta evidencia y rechaza las otras por razones emocionales que evita reconocer o investigar. Sin embargo, el hecho de que Freud haya criticado la fe religiosa no debilita de ninguna manera la validez de su punto de vista sobre la sexualidad infantil ni la validez de muchas otras ideas suyas, debido a que estas últimas no se basan en opiniones sino en observaciones clínicas que pueden ser repetidas. En realidad, la oposición de Freud a la religión es en sí misma un espléndido ejemplo de la validez de sus ideas sobre la motivación inconsciente, la resistencia y la distorsión de la percepción que éstas provocan, algo que vemos tan pronto como nos colocamos en el papel de psicólogos y estudiamos a Freud como paciente. Para hablar claramente de estos temas es necesario, en consecuencia, hacer una distinción entre dos aspectos de la teoría psicológica. En primer lugar, el aspecto basado en algún tipo de evidencia, el cual aumenta nuestro conocimiento del mundo. Y en segundo lugar, el aspecto que surge de las limitaciones, cabos sueltos o prejuicios del psicólogo. Acepto completamente el punto de vista moderno que afirma que nuestras teorías siempre determinan, hasta cierto punto, nuestras percepciones y viceversa. De manera que lo que diré enseguida está expuesto a un estilo, entre comillas, claroscuro, en el que la verdad requiere de tonos gris entre el blanco y el negro. Pero, para facilitar las cosas, llamaremos a estos dos aspectos de la teoría psicológica basados en pruebas y basados en prejuicios, respectivamente. Así es posible realizar algunas afirmaciones claras de la relación de las ideas de Gurdjieff con la psicología moderna de manera relativamente breve y simple. En primer lugar, no he encontrado en la psicología moderna ninguna idea basada en pruebas, incluyendo las ideas de Freud y otros básicamente hostiles o indiferentes a la religión, que esté, de alguna manera, en contradicción con la psicología de Gurdjieff.
toda aparente incompatibilidad proviene de los aspectos basados en prejuicios. En segundo lugar, encuentro que las ideas psicológicas de Gurdjieff son extraordinariamente abarcantes al incluir las principales ideas basadas en pruebas del vasto campo de teorías psicológicas modernas que he estudiado y he utilizado en mi trabajo. Aunque estas ideas, en la medida en que han sido presentadas en forma escrita, exponen los grandes principios de una manera más bien abstracta, proporcionan una vista de conjunto de la totalidad del funcionamiento psicológico humano. Las diferentes teorías que componen la psicología moderna siguen detalladamente ciertos aspectos de este esquema general. En mi actividad profesional, Gurdjieff me proporciona, por así decirlo, un mapa a grandes rasgos del mundo, mientras que las teorías psicológicas modernas me provee de mapas a mayor escala de Inglaterra, Francia, Alemania y otros países. Por ejemplo, su concepto de los topes, entre comillas, mecanismos que permiten que en nuestras mentes coexistan ideas u opiniones contradictorias sin entrar en contacto y sin que seamos conscientes de esta contradicción. Es mencionado muy brevemente en la literatura sobre su obra. Esta idea desempeña un papel central en las teorías de la psicología moderna, donde los topes son llamados, entre comillas, mecanismos de defensa. Y actualmente existe una amplia literatura que describe las diferentes formas que pueden tomar y la manera en que deben tratarse. Naturalmente, decir que las ideas de los topes o mecanismos de defensa es abordada brevemente en la obra de Gurdjieff no significa que él y los que trabajaron sobre sí mismos bajo su dirección no tengan un conocimiento mucho más grande de estos mecanismos que cualquier psicólogo, en el sentido de haberlos vistos en sí mismos y de haber sido capaces de percibirlos en otros y ayudarlos a adquirir un nivel mayor de integridad. Para mí, las ideas de Gurdjieff son un esquema general de la psicología humana, además de proporcionar instrucciones muy claras para permitir que cada uno descubra sus detalles a través de una experiencia directa de su mundo interior. Finalmente, este es el tipo de conocimiento experimental que produce un cambio provechoso, ya sea en el trabajo de Gurdjieff o en la psicoterapia. Otras semejanzas. Algunos elementos de las ideas de Gurdjieff encuentran un eco en la psicología ordinaria. La necesidad del conócete a ti mismo para hacer posible un cambio real es común a la mayoría de los principales sistemas psicoterapéuticos dinámicos. La idea de que llevamos puesta una máscara detrás de la cual nos ocultamos tanto de nosotros mismos como de los demás se refleja en la noción de persona de Jung. La idea de la falsa personalidad, entre comillas, se da por sentada en las teorías sobre la personalidad histérica. Y la idea de que estamos hechos de muchos yoes independientes ha sido abundantemente estudiada en su forma extrema de personalidad múltiple, aunque solo conozco una teoría psicológica moderna que reconozca la universalidad de esta condición. Existe igualmente un reconocimiento parcial de las ideas de Gurdjieff sobre los tres centros, entre comillas, entendidos como inteligencias separadas que no están integradas en el estado ordinario del funcionamiento humano. El psicoanalista Wilhelm Reich estaba muy al tanto de algunos aspectos de las interrelaciones entre el cuerpo, la mente y la emoción, mientras que la técnica Alexander reconoce
el mal funcionamiento del centro motor y la interferencia del centro intelectual en su funcionamiento. Sus métodos ayudan a crear una mayor armonía entre los centros, al menos en un nivel básico. De acuerdo a mi propia experiencia, esto ayuda usualmente a abrir, a estabilizar y a controlar también el centro emocional, aunque muchos de los que lo practican aceptan emplear este método para suprimir o rechazar una emoción exagerada. Nuestra ausencia de individualidad y de voluntad y el reconocimiento de que la mayor parte de nuestro comportamiento está hecho de automatismos es una piedra angular de la teoría freudiana, aunque lo que es considerado por los psicoanalistas como una mayor conciencia es generalmente el reemplazo de varios automatismos en conflicto por un patrón de comportamiento más armonioso, aunque igualmente automático. Algunas divergencias mayores. Lo que está completamente ausente de las teorías psicológicas modernas, con excepción de las que hayan aceptado alguna influencia espiritual, es la idea de otros niveles de conciencia más allá de nuestro estado ordinario de vigilia, y de la necesidad de realizar esfuerzos para alcanzarlos y sostenerlos. En uno de mis libros, Exploration with Families, he expresado esto de la siguiente manera. El pensamiento occidental, incluyendo el psicoanálisis y la psicología académica, ha descuidado de manera particular los temas referentes a la intensidad de la atención y al nivel de la conciencia, tan importantes en los enfoques orientales. Pero tan pronto como esto se toma en cuenta, muchas técnicas aparentemente diversas encuentran una explicación y un lugar dentro de los conceptos aquí expuestos. Si conciencia equivale a luz, tanto los métodos de análisis de Freud como los de Jung se asemejan al buscar objetos uno por uno en una habitación oscura, encendiendo fósforo tras fósforo. Las técnicas paradójicas y de asignación de tareas, entre comillas, utilizadas en la terapia familiar, se asemejan en cuanto a la que disparan un flash fotográfico, iluminando momentáneamente toda la habitación para dar una visión que es posteriormente difícil de negar, aunque sus detalles sean olvidados. Todas las diferentes técnicas de meditación buscan generar una fuente de luz más poderosa y confiable para reemplazar a los, entre comillas, fósforos temblorosos o los flashes ocasionales incluidos en nuestros modernos métodos psicológicos de comprensión, entre comillas, disipando la fantasía exactamente como el despertar después de un sueño ordinario disipa la realidad de los sueños nocturnos, o al menos altera nuestra convicción de su veracidad. En una contribución a otro libro, sugerí que, abro la cita, de acuerdo a lo que podríamos llamar un concepto arqueológico de la conciencia, nuestra psicología occidental ordinaria tiende a asumir que ya poseemos la luz de la conciencia, pero que ciertas partes de nosotros mismos han sido enterradas y necesitan ser sacadas a la luz nuevamente, después de lo cual permanecerán accesibles, al menos potencialmente. Se asume que la luz ya está encendida, al menos cuando hemos salido de la cama y estamos en movimiento, y ni su brillo ni su continuidad son realmente cuestionados. En contraste, las grandes tradiciones espirituales mantienen explícita o implícitamente la idea de que la conciencia del hombre es mucho más limitada, fluctuante e ilusoria de lo que él cree, por lo general, y que se requiere de un enorme persistente esfuerzo para mantenerla en un mismo nivel, sin hablar de acrecentarla. Para las tradiciones,
La conciencia es comparable a la luz producida por un dínamo que funciona gracias a la rueda de una bicicleta que debemos pedalear constantemente si queremos que permanezca encendida, y pedalear más fuerte para hacerla brillar más. Fin de la cita. De manera similar, la psicología ordinaria no reconoce que la mayoría de las introspecciones son la observación de un yo por otro yo. Gurdjieff insiste en que todo lo que llamamos observación y que lo que sucede en nosotros por la introspección no es más que la observación de uno de nuestros yoes subjetivos y fluctuantes por otro. El yo capaz de conducir una observación genuina y objetiva trasciende este nivel y es inseparable del desarrollo en nosotros de la atención y de la presencia. De igual manera, la idea según la cual no nos recordamos a nosotros mismos, no estamos realmente presentes la mayor parte del tiempo, aun cuando estamos realizando una introspección, está completamente ausente de la psicología moderna, y por consiguiente tampoco hay indicio alguno de la multiplicidad de métodos que Gurdjieff nos alienta a usar para tratar de inducir este estado superior de conciencia o de, entre comillas, recuerdo de sí. Podrían mencionarse otras diferencias, pero bastan estas por ahora. Continuará.